Del Sinaí al trono de la gracia. El Sinaí fue una celebración del encuentro de Dios con su pueblo redimido. Fue una ceremonia solemne de pacto. La ley es la escritura de ese pacto, dada no para que el pueblo de Dios ganara su salvación, sino para que disfrutara de ella en íntima comunión con su Redentor, de manera consciente y objetiva, obedeciendo su voluntad. El Sinaí es una expresión de autoridad, amor y gracia de Dios para su pueblo. El hermano Juan David Trujillo amplía este punto en la siguiente exposición. Del Sinaí al trono de la gracia, Cristo y el reposo prometido. Recordando un poco el texto base, que es Hebreos 4:9, recordando que es, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí? Hace algunos años leí una anécdota que me impresionó profundamente. Se trataba de Napoleón Bonaparte, el gran conquistador de Europa. Un hombre que en poco más de una década se convirtió en emperador. Básicamente sacudió los cimientos de Europa en aquella época y dominó gran parte del continente. Sus enemigos le temían, sus generales lo admiraban. Su imperio parecía como si estuviera imparable. Sin embargo, en los últimos años de su vida, exiliado, derrotado y envejecido, alguien le preguntó si estaba en paz. Napoleón, después de un largo silencio, respondió con una frase que dejó un eco en la historia. He conquistado muchas naciones, pero nunca he conquistado la paz. ¿Qué declaración más profunda? ¿Sí? Un hombre que lo tuvo todo, ejércitos, gloria, riquezas, poder, pero que en su interior, después de toda esa conquista, no tenía descanso. Había marchado por todo el mundo, pero nunca había encontrado un lugar donde su alma pudiera respirar. Cuando escuché esa historia, hermanos, lo único que pensé fue, no hay que ser emperador para tener esa sensación. De hecho, hay personas aquí, y tú sabes que tú y yo somos una de ellas, que han conquistado muchas cosas. Nosotros hemos conquistado muchas cosas, hermanos. Carreras, hogar, hemos tenido ministerios, hemos tenido un nombre, pero muchas veces no hemos conquistado la paz. Es como si la vida misma se hubiera convertido en un campo de batalla. Muchos se levantan cada día cargando un peso del que realmente deberían soportar. El peso de sostener un hogar, tal vez de sacar adelante una familia, una carrera, de arrastrar las culpas del pasado, de intentar superar fracasos personales que hemos tenido, o de demostrar constantemente que somos suficientes, incluso aún delante de Dios. Quizás lo más doloroso es que también se carga con el peso de la fe, como si la vida cristiana fuera una especie de lucha diaria para ganarse el amor de Dios. Como si todo dependiera simplemente de obedecer perfectamente, de mantener una imagen espiritual impecable, de rendir lo suficiente en nuestra iglesia, de tener una vida devocional constante para no ser descartados. A veces lo que hacemos es tratar de conquistar aún nuestra propia salvación, aunque sabemos que es por gracia. Y aquí es donde yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es ese peso que llevas tú en tu alma y que no te deja descansar? ¿Cuál es tu verdadero reposo? ¿A qué Sinaí tú sigues acercándote con temor, intentando alcanzar aceptación por medio del deber? ¿Es Cristo tu verdadero descanso? ¿Es Cristo tu verdadero reposo? ¿O solo una parte más de tu agenda?
Querida iglesia, hoy nos acercamos a un tema profundamente espiritual y transformador. Vamos a hablar del verdadero reposo, pero no lo haremos desde una mirada superficial o simplemente tradicional, como si fuera un día que hay que observar minuciosamente de reglas, en vez de verlo como lo que es, un reposo cristiano. Hoy queremos profundizar del verdadero reposo, poniendo los ojos en Jesús. Cuando nosotros abrimos Éxodo capítulo 20, no solo encontramos un conjunto de mandamientos. Lo que tenemos delante es un momento crucial en la historia de la redención. El Dios de pacto descendió al monte Sinaí para establecer una relación con su pueblo. No es simplemente una ley fría y distante lo que está sucediendo en el Sinaí. Es el lenguaje de una alianza. Es el marco de una comunión que Dios tiene con su pueblo. La ley de Dios revelada en el Sinaí no fue dada como una carga, sino como un camino hacia un verdadero reposo. El reposo de vivir en obediencia, de caminar con Dios, de estar seguros bajo su gobierno. Y en ese sentido, la ley misma, incluido el día de reposo, que está también en el Decálogo, era una expresión de su gracia. Un recordatorio constante de que el pueblo no pertenecía a sí mismo, sino a aquel que los había rescatado. Pero si damos un salto al libro de Hebreos, en el capítulo 4, descubrimos algo aún más glorioso. El autor inspirado nos dice que queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué significará esto? ¿Acaso el reposo de la ley, el sábado, el Shabbat mosaico no era suficiente? El contexto nos da la clave. El capítulo anterior de Hebreos, capítulo 3 de Hebreos, nos ha mostrado cómo Cristo es superior que Moisés. Y eso para una audiencia hebrea era una afirmación cargada de peso. Moisés no era un personaje cualquiera, era el mediador del pacto, el legislador, una figura fundacional para el pueblo de Israel. Para los hebreos, la voz de Moisés era casi sinónimo a la voz de Dios. Por eso, cuando el autor de Hebreos afirma que hay un mejor reposo que el que anunció Moisés, no está haciendo una comparación ligera de un reposo cualquiera. Está revelando una verdad poderosa de todo lo que Moisés representó. La ley, su liderazgo, el reposo sabático, era simplemente una sombra de algo más alto, de algo más profundo, más eterno. Esa realidad es Cristo mismo, y a esto yo ya estoy llegando, o estoy mostrándoles la conclusión del sermón desde ya. Es Cristo nuestro verdadero reposo. El reposo que anuncia Hebreos no es solo una pausa física, el cese de labores semanales, el descanso del alma que ha dejado de luchar por justificarse. Es el reposo del corazón que ha encontrado su seguridad en el Hijo. Es el reposo del pueblo que, dejando atrás al monte Sinaí, entra confiadamente al trono de la gracia. Así que hoy, hermanos, el sermón caminará en dos pedales, dos verdades que no se contradicen, sino se complementan: la ley y el reposo. Por un lado, el Sinaí, el monte donde Dios reveló su voluntad, y por otro lado, el trono de la gracia, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nos invita a descansar. Por un lado, Moisés, un siervo fiel, y por otro lado, Jesús, el Hijo exaltado. Vamos a trazar este paralelo, no para deshonrar la ley, claramente, sino para ver cómo ella nos guía hacia Cristo. Porque el verdadero reposo no se encuentra en una práctica ritual, sino en una persona gloriosa, en Jesucristo, el Señor del reposo. Así que, hermanos, quiero que comprendamos los siguientes aspectos. Voy a trazar este sermón en 3 puntos.
El primero es la ley en el Sinaí. La ley en el Sinaí es el primer punto, una invitación a reposar bajo el señorío de Dios. El segundo es el corazón fatigado y las promesas de la ley. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el verdadero reposo. ¿Sí? Lo recuerdo. El primero es la ley en Sinaí. El segundo es el corazón fatigado y las promesas de la ley. Y tercero es el verdadero reposo. Y abordemos el primer punto, la ley en el Sinaí. Una invitación a reposar bajo el señorío de Dios. Recordemos las palabras introductorias del Decálogo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Sinaí comienza con gracia, no con exigencias, hermanos. Cuando uno piensa en la ley de Dios, muchas veces lo primero que surge en el corazón no es consuelo, sino a veces peso. Para algunos la ley es sinónimo de carga, de reglas opresivas, de exigencias imposibles de cumplir, pero eso no es lo que vemos en el monte Sinaí. En realidad la ley no comenzó con un dedo acusador, sino con una voz de gracia. Dios no dijo primero, no harás, sino dijo, yo soy tu Dios que te saqué. Antes de cualquier mandamiento, lo que hay es una proclamación, una declaración de identidad al pueblo de Israel, una identidad de redención. Es como si Dios dijera, no estoy hablando como un juez desconocido, te hablo como tu Dios, el que te rescató, el que te hizo libre, el que te ama. Así es como Dios empieza a dialogar en el monte Sinaí. Es ese el tono de Sinaí. No es una voz de un capataz, de un dictador que da órdenes a sus esclavos, sino la de un padre que instruye a sus hijos redimidos. No es una cadena, es una guía. No es un castigo, es una invitación. La ley de Dios nace en el contexto de la gracia. En este punto debemos recordar la clave, y es que la ley en el Sinaí es una invitación también a reposar bajo el señorío de Dios. La escena de Éxodo 20 es impresionante, hermanos, porque el monte humeaba, habían relámpagos, habían sonidos de trompeta, el pueblo temblaba, había terror, había pánico prácticamente. Pero lo que está ocurriendo no es una amenaza, es una ceremonia de pacto. Es como una boda espiritual entre Dios y su pueblo prácticamente. El Señor se está revelando como el Dios que los ha liberado de la esclavitud de Egipto y ahora les ofrece vida bajo su gobierno. La ley no es un obstáculo, sino una estructura de reposo. Obedecer a Dios es habitar en su voluntad. Someterse a su ley es volver al diseño original de Edén. Cuando el ser humano caminaba con Dios en armonía en el Edén, sin ningún peso del pecado, sin culpa, sin esconderse. Desde el principio, la ley de Dios tenía como propósito preservar el reposo del alma. Así lo vemos en el huerto, si recordamos, en Génesis 2, los versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese mandato nos implica que ya había ley a través de su voz, de la voz de Dios. Ese mandato no era una trampa, sino un límite amoroso, un recordatorio de que el ser humano no era su propio Dios, que debía confiar en la sabiduría divina, pero que cuando Adán desobedeció, el reposo se quebró. El pecado no solamente trajo culpa, trajo cansancio, trajo una fragmentación, trajo desorden. Desde entonces, cada corazón humano vive en tensión,
Por eso cuando llegamos al Sinaí, Dios está iniciando una especie de restauración. Al dar su ley está ofreciendo un camino de regreso a su comunión. Pero esta vez no con un Adán, sino con el segundo Adán. En un segundo es como una figura, una sombra del segundo Adán. Ese camino es vivir bajo su señorío. Por eso, aquí es donde debemos detenernos a aplicar esta verdad. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida real? ¿Qué significa vivir bajo el señorío de Dios hoy? Significa que en medio del caos de esta generación, la ley de Dios sigue siendo un faro para nuestros hogares, hermanos. Significa que cuando un niño en el colegio se enfrenta a una presión de hacer trampa o de burlarse de algún otro compañero, por no encajar, puede recordar que un Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y al obedecer encontrarás paz. Significa que un empresario en medio de una cultura corrupta puede elegir ser honesto, porque Dios ha dicho: no hurtarás, y su alma descansará en esa integridad, aunque eso le cueste ganancias aún monetarias. Significa que una esposa harta del conflicto puede volver al principio de la ley y decir: Dios me llamó a honrar el pacto, a no matar con mis palabras, a no levantar muros de indiferencia. Allí encontrará descanso. Significa que también usted, joven, expuesto al mundo de imágenes distorsionadas y placeres temporales, puede levantar la mirada y escuchar: no codiciarás, y no encontrar que su corazón se llena más, sino que encontrar que su corazón se puede llenar más con Dios que con cualquier otra promesa vacía. Obedecer la ley de Dios es descansar de la ansiedad, de inventar nuestros propios valores. Es vivir bajo un estándar eterno, hermanos, sabiendo que no tenemos que reinventar el bien y el mal, porque Dios ya lo ha revelado en su palabra. Es volver al ritmo del cielo, es habitar la vida como si fuera diseñada por Él. Así que la ley nos enseña esto, hermanos, pero no solamente eso, sino también la ley nos revela el carácter de Dios y también nuestro vacío interno. Nos muestra su santidad y nuestra necesidad. Cada mandamiento es un espejo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es exclusivo y celoso y no comparte su trono con ídolos. ¿Sí? Nos muestra su carácter. No te harás imagen, porque Dios no puede ser reducido a una imaginación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque su nombre es santo. Cada mandamiento lo que nos está expresando es su carácter, su santidad, lo que es Él. Pero no solamente eso, sino que también expone, su ley nos expone. Y ahí es donde muchos tropezamos. Algunos reaccionan con legalismo, intentando cumplir cada mandamiento con sus fuerzas, como si Dios les amara cuando lo logran. Pero eso solo nos lleva a una fatiga espiritual, hermanos. Nunca es suficiente, nunca hay descanso. Otros reaccionan con libertinaje, diciendo: pero igual Dios me ama, así yo peque. Y viven como si sus decisiones no tuvieran peso. Pero eso es una falsa libertad, hermanos. Esa libertad también agota, porque el alma fue creada para una obediencia, no para el caos. Dios nos creó buenos, dice Génesis. Así que, hermanos, quizás tú estás viviendo alguno de estos dos extremos. Quizás eres un empleado que en su esfuerzo por agradar a Dios vive en una autoexigencia enfermiza. Te levantas temprano para orar, sirves en la iglesia, das tus diezmos, tus ofrendas, pero no tienes paz. O quizás eres un padre de familia que habla de la gracia, pero en casa vivimos con amargura, sin humildad, sin pedir perdón, justificándonos.
O quizás somos jóvenes cristianos que amamos a Dios, pero digo que somos, pero nos escondemos para ver cosas que tal vez no agradan a Dios. La ley no te condena, te está mostrando la necesidad de Cristo. Recordemos que al final la ley no fue dada para salvar, sino para señalar, como lo expresa Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es la luz que revela el polvo del alma. Es la advertencia que dice, no puedes solo. Es la maestra que nos toma de la mano y nos lleva al Salvador. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo vino no a esquivar la ley, vino a encarnarla. Él la vivió perfectamente, no solo en letras, sino en espíritu. Amó al Padre con todo su ser, honró al prójimo sin mancha, nunca pecó en palabras, ni en pensamientos, ni en intenciones. Cristo nunca pecó y cuando fue a la cruz lo hizo como un cordero sin mancha, cumpliendo así la ley por nosotros, tomando el castigo de tu desobediencia y de mi desobediencia. Gracias a esa obra de Cristo, el monte Sinaí ya no es un lugar de temor. Ahora es como dice Hebreos, capítulo 4, 16, es un lugar donde nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Cristo transformó el monte que humeaba en un trono que invita. Ya no hay relámpagos, hermanos, que nos alejan, sino brazos abiertos que nos recibe. Por eso el llamado hoy no es solo a obedecer, sino a confiar, a rendirnos al señorío de Dios. No desde el miedo, sino desde la certeza de que vivir bajo su ley es vivir en su descanso. Aquí, terminando este primer punto, quiero dejarte con esto. El verdadero reposo comienza cuando dejamos de huir de la voz de Dios, cuando dejamos de negociar con sus mandamientos, cuando como hijos decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú me has rescatado, quiero vivir bajo tu voz. El alma solo descansa cuando se somete al Rey justo, bueno, sabio, verdadero. Así que iglesia, ¿estás viviendo bajo el señorío de Dios? ¿Estás educando a tus hijos según la voz de Dios o según la cultura? ¿Estás trabajando para glorificar a Dios o para competir en el mundo? ¿Estás guiando a tu empresa, tu emprendimiento, tu carrera, tu casa, tu noviazgo, tu matrimonio bajo tu propia ley o bajo la ley del señorío de Dios? Hoy Dios nos recuerda lo mismo que le dijo a Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Y lo que viene después no es una amenaza, es una invitación. Vive bajo tu voz y hallarás descanso para tu alma. Y eso me lleva a recordar el segundo punto. El corazón fatigado y las promesas de la ley. Un pueblo que no entra, pero una esperanza que sí permanece. Ese es el segundo punto, el corazón fatigado y las promesas de la ley. Recordando Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Cuando obedecer se siente más como un peso que como un privilegio, y hay veces nosotros nos sentimos así. Obedecer a Dios se siente más una carga que un privilegio. Hermanos, ¿alguna vez has sentido que tu vida cristiana es más agotadora que vivificadora? Que orar, servir, obedecer, luchar contra tu pecado, en lugar de traer descanso al alma, parece que solo aumenta, es una presión. Que la vida cristiana es
un peso que a veces quisiéramos como rendirnos. Hermano, no estás solo. Y no está mal tampoco preguntárnoslo. Hebreos capítulo 4 nos habla de un pueblo que tenía la ley de Dios, que oyó su voz, que vio sus milagros, pero que nunca entró al reposo. ¿Por qué? Porque no mezclaron la palabra que oyeron con fe. Porque la ley no se convirtió en un camino de confianza, sino en un sistema de exigencias. La obediencia sin fe se vuelve esclavitud, hermanos. Y la religiosidad sin Cristo es una fábrica de fatiga, de cansancio. Es curioso que Dios les había prometido descanso, una tierra, una comunión, una vida bajo un cuidado. Y aún así murieron caminando en círculos. Qué paradoja. Era el pueblo del pacto, pero no conocieron la paz. Y si somos honestos, esa historia no está tan lejos de nuestros corazones. Hay creyentes que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y su corazón sigue inquieto. No conocen el reposo, no conocen el descanso. Saben que Dios existe, pero viven como si tuvieran que pagar por el amor de Dios. La fe ausente convierte a la ley en un trapo. Si recordamos el capítulo número 2 de Hebreos 4, dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. No fue que Dios les falló, hermanos. No fue que su promesa estuviera incompleta. Simplemente fue que no creyeron. Cuando no hay fe, la palabra se convierte en peso y no en pan. Es como tener una brújula, pero no creer que tiene norte. El resultado es una desorientación, un agotamiento. Y tal vez aquí estemos viviendo así. No sabemos a veces versículos, servimos en la iglesia, practicamos de todo, pero nuestro corazón está cansado. No descansa porque todavía pensamos en la aceptación de Dios depende de nuestro rendimiento. Sin darnos cuenta, nos hemos convertido en Israel dando vueltas en el desierto, pero en plena modernidad. Ahora hay una mentira muy sutil de que debemos identificar también en este punto, y es confundir la provisión de Dios con el reposo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros hemos puesto nuestro descanso no en Dios, sino en lo que Dios ha provisto, en la que Dios nos da. Nos decimos a nuestros corazones: ahora estoy tranquilo, porque tengo un trabajo estable, porque me va bien en el trabajo, porque me subieron el sueldo, ahora sí tengo paz, ya firmé ese contrato, ya pagué la deuda de la casa. Pero hermanos, tengamos cuidado porque la Biblia nos dice algo mucho más profundo. Dios no nos llamó a descansar en su provisión, sino en su presencia. Cuando hacemos de su provisión, del dinero, del empleo, de la casa, de la pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tu salud o incluso de tu ministerio, nuestra fuente de reposo, terminamos decepcionados, hermanos, porque esas cosas también tambalean, porque también se van. Nuestro descanso no puede depender de eso. A veces lo que más nos agota no es la falta de bendición, es hacer de la bendición nuestro Dios, hermanos. Cuando eso pasa, incluso las cosas buenas se convierten en ídolos. ¿Y sabes qué hacen los ídolos? Nunca te van a dejar descansar. Los ídolos siempre exigen siempre.
y siempre nos dejan en incertidumbre porque siempre amenazan con irse. Ninguna estabilidad es estable. Claro, suena muy espiritual en teoría, pero eso tiene aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, tú que estás en el colegio y estás midiendo tu valor por tus notas, eso te va a agotar. Porque hoy puedes sacar 10, pero mañana puedes sacar 2. Tú, chico que me escuchas, si piensas que tu estabilidad está en las notas o en la aprobación en redes, puede que mañana no tengas seguidores. O tú, padre de familia, puedes decir, mi reposo es saber que no nos falta nada. Y hermano, y si mañana te falta, ¿qué va a ser de tu paz? Una mujer puede decir, yo descanso cuando veo que todo está bajo control. Y si algo se sale de control, ¿vas a colapsar? Una persona que trabaja independiente puede pensar, mientras me siga saliendo contratos estoy bien. Y si no te llaman a trabajar, ¿se te cae el gozo del Señor? El pueblo de Israel vio agua salir en la roca, vio nubes de fuego y aún así no descansó, no logró descansar. Porque no era una cuestión de provisión, hermanos, era una cuestión de fe. Y sabes qué ironía tan triste, murieron rodeados de milagros. El pueblo de Israel murió rodeado de milagros, pero sin descanso en el corazón. No repitamos esa historia. La fe que transforma mandamientos en promesas. Y aquí volvemos a lo que venimos en el punto anterior. La ley de Dios cuando se mezcla con fe, no solo nos confronta, también nos consuela. Porque en cada mandamiento hay una promesa escondida, un anuncio profético del carácter de Cristo en nosotros. Son promesas escondidas, hermanos. Y a veces lo vemos simplemente como reglas que hay que cumplir. Mira, Éxodo 20, desde esta óptica. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no es solo una orden. Y claro, hay que obedecerla. Pero también es una promesa. Habrá un día en que yo seré tu único tesoro. Es lo que Dios nos dice con ese mandamiento. No hurtarás. No es solamente una prohibición de hurtar. Es una promesa que nos dice, te llenaré de tal manera que no necesitarás tomar nada de lo que no es tuyo. Es una promesa escatológica. No es solo un deber, es una promesa, hermano. Santificarás el día de reposo, no es solamente un deber de guardar un día. Es una promesa de que habitaremos en el reposo eterno, no solo por obras, sino por la obra perfecta de Cristo. La ley son promesas. Así que la ley no solamente nos dice lo que debemos hacer, anuncia lo que seremos por la gracia de Dios, como lo expresa Jeremías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Notas el énfasis? Y haré que andéis en mi ley. Es Dios quien lo hará. La ley leída con fe se convierte en una promesa viva. Es un anuncio de lo que el Espíritu va a producir en nosotros. Si dependiera de nuestras fuerzas ya estaríamos reprobados, hermanos, en el primer mandamiento. Uno puede estar cantando, Cristo es la fuente, mientras uno va mirando por tercera vez el celular. El corazón humano es así, se distrae, se desconcentra, se desenfoca. Por eso necesitamos que sea Dios quien escriba su ley en nuestro corazón. Hebreos 4:9 nos recuerda algo glorioso, que nos queda un reposo, hermanos. Todavía está abierto ese reposo para ti. Aunque hayas vivido en una religión sin descanso, aunque hayas usado la provisión de Dios como ídolo, aunque estés agotado por tanto intentar, todavía hay esperanza, porque hay
uno que sí creyó perfectamente, uno que sí obedeció perfectamente, uno que sí entró al verdadero reposo. Y ese uno se llama Cristo. Él lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te ofrece solo consuelo, te ofrece descanso. Se ofrece Él a sí mismo a ti, a tu corazón. No un descanso que depende de el sueldo del mes. No un descanso que depende de tu desempeño espiritual. No un descanso, sino más bien un descanso eterno, un descanso sólido, un descanso que nace del corazón, que ya no necesita probarse ante Dios, porque ha creído en que aquel que ya lo logró, en aquel que ya lo logró todo. Y quiero abordar también este último punto, el último punto, que es el verdadero reposo. Recordemos Hebreos 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y hay algo que debemos recordar. Volvemos a Génesis. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el reposo ha estado en el corazón del plan de Dios. Si leemos Génesis 2, dice lo siguiente, los versículos 1 y hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Este reposo no era por cansancio. Cristo no reposó por cansancio, hermanos. Dios no dijo: uy, terminé y estoy cansado. No. Él reposó porque su obra era perfecta, hermanos. Completa. Su obra era completa. Su obra era buena en gran manera. El séptimo día no tiene tarde ni mañana. ¿No han visto que cuando Dios crea, va creando y dice, y fue la tarde y la mañana? ¿Sí? Pero en el séptimo día no dice fue la tarde y la mañana, ¿sí? Como los anteriores. Es un día que no tiene fin, hermanos. Es una imagen del descanso eterno de Dios. Es básicamente Dios terminó su obra y ahora se sienta entronado en su majestad y en su gloria. Y a ese es el reposo que Dios nos está llamando. Pero el pecado lo que hizo fue expulsar al hombre del Edén, del reposo, de ese reposo eterno, de ese día que no tenía fin. Desde entonces el ser humano trabaja con sudor, lucha con la culpa, vive con ansiedad y se debate entre el activismo religioso y la indiferencia espiritual. Buscamos descansos en lugares equivocados, en relaciones, en logros, en redes sociales, en fines de semana largos. En el caso de muchos, en la siesta del domingo, que a veces nosotros decimos el descanso santo, porque por alguna razón dura más que el culto. Eso lo que muestra, hermanos, es que a causa del pecado somos seres que buscamos reposo y que nunca estamos satisfechos. Nos cansamos de descansar. Así que somos eso, hermanos, a causa del pecado. Pero Dios en su gracia no dejó el reposo en el pasado. Éxodo 20, cuando da su ley, introduce el reposo como una señal. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. El reposo no era solo un día libre, era un recordatorio. Ya no eres esclavo de Egipto, ni del rendimiento.
Perteneces a Dios, al Dios que reposa. Básicamente el día de reposo era un cartel en el calendario que decía: tu identidad no está en lo que haces, sino aquel que te sostiene. Eso es lo que implica el día de reposo. Lamentablemente Israel terminó volviendo el día de reposo una carga religiosa. Un conjunto de reglas minuciosas convertían el descanso en un examen. Puedes cargar una piedra hasta esta distancia. Puedes caminar solamente estos kilómetros. Puedes prender fuego o no puedes prender fuego. Se vuelve como qué debo hacer y qué no debo hacer. Y honestamente hoy algunos cristianos hacen lo mismo con el domingo, con el Día del Señor. Lo viven como si fuera un juicio final. Viniste al servicio, usaste camiseta, oraste antes de comer, leíste el proverbio, usaste transporte, comiste en restaurante y no hiciste comida el día anterior. No está mal buscar la reverencia, claramente. Lo que está mal es confundir el día con la persona. El verdadero reposo nunca fue un horario, fue una persona y fue Cristo mismo. Cuando nosotros vemos en Lucas 6 algo glorioso que ocurre con Jesús, Jesús es confrontado por los fariseos porque sus discípulos estaban arrancando espigas en el día sábado. En ese contexto, lo que responde Jesús es: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. ¿Te das cuenta, hermano, lo que está diciendo el Señor? Ese reposo que ustedes celebran, soy yo prácticamente lo que le estaba diciendo a los fariseos. No es arrogancia, es revelación lo que está haciendo el Señor. Cristo es el reposo encarnado. Él es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Él no solo interpreta la ley, la cumple, la vivió sin error, la abrazó con gozo, la llevó a su plenitud y lo demuestra de inmediato sanando a un hombre con su mano seca. El sábado, el día que es de descanso. Los religiosos se escandalizan, pero Jesús restaura. En lugar de vigilar la ley con lupa, Él la vivifica con misericordia. Jesús no vino a controlar el sábado, vino a encarnarlo. Él es el verdadero séptimo día. Y por eso cuando llegó a la cruz gritó: consumado es. Ese grito no fue un grito simplemente de derrota, fue una declaración de victoria, hermanos. Fue su forma de decir: la obra está terminada, el acceso al Padre está abierto, el reposo ya no es futuro, es presente. Eso es lo que estaba diciendo. Y nos recuerda lo que dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El verdadero cristiano no deja de trabajar, pero deja de justificarse por sus obras. Ya no vive intentando probarle algo a Dios, ya no se mide por cuántos capítulos leyó hoy o cuántos ayunos ha hecho en el año. Ya no se compara como un cristiano ideal que, hermanos, realmente no existe. Simplemente a veces idealizamos la vida cristiana. Un cristiano que ora 5 horas diarias, que tiene un matrimonio perfecto, que jamás se enoja con el tráfico, con el Transmilenio, que no ha consumido azúcar. Bueno, a veces idealizamos un cristiano y no, hermanos. El alma descansa cuando entiende que Cristo ya lo logró todo. Ese es el cristiano ejemplar. No, hermano, usted y yo no necesitamos completar lo que Él ya terminó. La vida cristiana no es una carrera de méritos, es una respuesta de amor. No es una lucha para alcanzar, es una celebración de lo que ya alcanzamos, de su victoria. Y esto lo cambia todo, hermanos. Va a cambiar cómo tú oras. Ya no para ganar el favor de Dios, sino porque eres amado, te sabes amado, te recuerdas amado constantemente. Cambias aún como tú sirves, no por obligación, sino por gozo, por privilegio, porque amas servir al Señor.
cambia cómo trabajas. Tu trabajo ya no demuestra lo que vales, sino más bien porque sabes que ya tienes un valor en Cristo. Y esto, hermano, tiene implicaciones prácticas enormes. Para el niño que está estudiando, el reposo es saber que su valor no depende de cómo, si vas bien en el colegio o no. Para el empleado que rinde cuentas, el reposo es trabajar con excelencia, sabiendo que su identidad no está en su puesto. Para el pastor, para el líder, para el diácono, para los líderes de la iglesia, recordando que la iglesia no es suya, sino más bien es de Cristo, y que nosotros simplemente somos sus siervos, y que gracias a Dios el universo ni la iglesia gira alrededor de los líderes, o por nuestra productividad, sino por el sostén de Dios. Y por eso, hermanos, ya no celebramos el reposo el día sábado, celebramos el domingo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo resucitó ese día, porque comenzamos la semana desde la victoria, desde la obra terminada de Cristo, no hacia ella. El domingo no es una pausa religiosa, es un recordatorio semanal de que la tumba está vacía, de que el enemigo fue vencido, de que el trono está ocupado y que es de gracia. Cada domingo recordamos que mas Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos el domingo, hermanos. Sí, hermano, ya estás sentado con Él. No estás compitiendo por un lugar, ya estás en el lugar. Así que, padres, enseñemos a nuestros hijos que la obediencia no es una carrera por ser aceptados, sino una respuesta al amor perfecto de Dios. Empresarios, no midan su descanso por sus ingresos, sino por su confianza en Cristo. Jóvenes, no busquen descanso en las relaciones o en plataformas superfluas. Más bien busquen el reposo en aquel que nunca cambia, nunca falla y nunca se va a desconectar de su vida. Si tu idea de descanso es ver Netflix hasta que te duermas con el control en la mano, tengo noticias para ti. Eso se llama entretenimiento, no es reposo. Si piensas que el reposo es eso, porque el alma no descansa con la distracción, el alma solo descansa cuando reposa en la gracia. Y esto, hermanos, es una invitación. El verdadero sábado ya llegó, el trono está abierto. No es un monte que humeaba como en el Sinaí, es un trono que llama. No es un día que se acaba, es una presencia que permanece para siempre. Así que la invitación es a que nos acerquemos, pues, confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el verdadero reposo. Ese es el lugar donde termina el cansancio, en el trono de la gracia, donde el alma deja de luchar, deja de aparentar, deja de correr. Cristo es tu trono de gracia y allí puedes reposar, hermano. Querida iglesia, hemos caminado por un trayecto profundo y santo también. Hemos contemplado la grandeza del Sinaí, un monte que humeaba, un monte donde Dios habló con voz de relámpagos, donde su ley fue revelada con fuego y temblor. Allí en ese monte Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Allí nos mostró su voluntad, su carácter, su gloria, y allí también nos mostró nuestro vacío. Porque si algo reveló la ley es que no podemos cumplirla nosotros mismos. El monte humeante nos dio estructura, pero también nos dejó temblando. Luego vimos al pueblo en el desierto caminando sin encontrar reposo.
teniendo la ley, pero no la fe necesaria, oyendo la promesa, pero sin creerla. Una generación completa que murió con los pies cansados y el corazón endurecido. Si no tenemos cuidado, podemos vivir así, cerca de lo santo, pero lejos del descanso. Sirviendo a la iglesia, pero sin paz en el alma. Hablando de Cristo, pero sin entrar realmente a su reposo. Y entonces, en la plenitud del tiempo vino Jesús, no para abolir la ley, sino para cumplirla. No para darle otra carga, sino para cargar con la carga que te pertenecía a ti. No para exigirte, más bien para darte lo que tú nunca podías alcanzar. En la cruz gritó: consumado es, y con ese grito el velo se rasgó, la obra se completó y el trono se abrió. Es el viaje del Evangelio, del Sinaí al trono de la gracia, del monte que quema al lugar que abraza, del temor a la confianza, de las exigencias al descanso, de la ley escrita en piedras a la ley escrita en nuestros corazones, del debes hacerlo al todo fue hecho, del hazlo tú al ven a mí. Hoy, hermanos, por la sangre de Cristo, ese trono no está cerrado. No hay relámpagos que te alejen, no hay humo que te oculte, no hay una voz que te condene. Lo que hay es gracia, lo que hay es misericordia, lo que hay es salvación. Así que ese es el llamado que dice el Señor: venid todos los que están cansados, los que están trabajados, que Él los hará descansar. Así que, hermanos, hermana, ¿vas a seguir viviendo bajo el peso de una fe sin descanso? ¿Vas a seguir dependiendo de tu esfuerzo, de tu reputación, de tu estabilidad económica, de tu ministerio, de tu familia, como si fuera tu verdadero reposo? ¿Vas a seguir creyendo que el Sinaí es el destino cuando Cristo ya te abrió el camino a su trono? Hoy Dios nos dice: queda un reposo para ti, para mí. Y ese reposo no es una utopía espiritual, no es una emoción pasajera, no es una teoría bonita, es una persona real, viva, real, que mora en tu vida y en mi vida. Es Cristo y esa obra, y su trono es real, hermanos. Así que, hermanos, ese trono tiene nombre y se llama trono de gracia. Acudamos a Él. No un trono de juicio, hermanos. Es un trono, ni un trono de examen, es un trono de gracia. Un trono donde puedes venir tal como eres, con tus heridas, con tus dudas, con tus fracasos, con tus ansiedades. Un trono donde el Cordero reina, donde la sangre habla, donde la obra está completa. Ven, hermanos, hoy. No esperen más. No sigan rodeando el desierto como el pueblo de Israel. No vivas más bajo el yugo de tus propias obras. No hagas de la provisión tu descanso. No hagas de tu ministerio tu identidad. No hagas de tu estabilidad tu refugio. Haz de Cristo tu reposo, hermanos. Acerquémonos, hermanos. Acerquémonos sin temor. Y esa es la invitación que nos hace el Señor hoy. Que nos acerquemos con fe. Acerquémonos como hijos, acerquémonos al trono de la gracia. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu provisión, por tu misericordia, pero no solamente por eso, sino también por tu ley. Y no solamente por tu ley como mandatos en sí mismos, sino también tu ley como promesa, tu ley como esperanza, tu ley que nos muestra una promesa futura y escatológica. Pero también te damos gracias, Señor, por tu reposo, por tu verdadero descanso, que solamente se halla en ti, Señor. Ayúdanos a descansar, no solamente de cargar con el peso de la ley,
sino cargar con el peso de nuestra propia ley, que podamos hallar descanso verdadero en ti, en el trono de la gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir esa verdad y a confiar plenamente en esa verdad. Te alabamos, Señor. Amén y amén. El pueblo de Dios debe comprender que la ley no fue dada para que ganáramos la salvación, puesto que si fuese posible ganar la salvación por la ley, no hubiese sido necesario que Dios enviara a su Hijo al mundo. El pueblo de Dios debe comprender que el Señor Jesucristo cumplió la ley en su lugar como norma de salvación. Pero también debe comprender que Dios no envió a su Hijo para que cumpliera la ley en lugar de sus redimidos como norma de vida santa. En este caso, lo que Dios hace por los méritos de su Hijo es dotar a los redimidos de su Espíritu para comprender la ley y guardarla como norma de vida santa.